Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. La ética y la empatía no son lo mismo. La primera, la ética, la vamos aprendiendo o no desde la infancia. La empatía es espontánea. Quizá con el tiempo, quienes carecen de ella y han sufrido su falta, la valoren y la asuman. La ética nos la transmiten. Aprendemos sus bondades y las consecuencias nefastas de su falta. Es la manera de actuar que hace que nos relacionemos respetándonos. Todos salimos ganando en tranquilidad y concordia. Lo malo es que si en nuestro entorno ni está ni se la espera a la ética, es mucho más difícil que la practiquemos. Aprendemos que lo que impera es la ley del más fuerte y el amiguismo, para sobrevivir en nuestro entorno, que será un entorno hostil. Vivimos en permanente estado de alerta y desconfianza ante cualquier interacción humana. El mundo es tierra de combate y por ello la falta de ética es falta de respeto y campo abonado a la destrucción. Si la hemos aprendido y comprendido, aún así hemos de estar alerta. Quienes no tienen escrúpulos intentan abusar de los nuestros. Hemos de esforzarnos en practicarla y al mismo tiempo defendernos. Si sucumbimos a sus ataques, nos perdemos el respeto. Actuar con ética es la base del autorrespeto, que conlleva el respeto ajeno. Es el pilar de nuestro bienestar en convivencia. La empatía nos conmueve el alma. Nos permite sentir, compartir y ayudar en las tristezas y alegrías ajenas. Y nos consuela y fortalece en las nuestras. Nos hermana. Es el amor manifestado en la unión de las almas. La empatía aleja la soledad del alma y la llena de calidez. La ética es un pilar. La empatía es la base de la manifestación humana. La ética es comprensión mental. La empatía es manifestación álmica. Podemos ser éticos sin ser empáticos. Personas con firmes principios, pero frías y distantes. La empatía es lo contrario de la soledad y la frialdad, pues es el compartir los sentimientos lo que nos da calor y hermana. Y después están la crueldad y la indiferencia. Cuando la ética no va acompañada de empatía, puede caer en la crueldad. Cuando no hay empatía, aparece la fría indiferencia que se manifiesta en la propia soledad. Ignorantes lo somos todos. Mucho nos falta comprender. Si ya practicamos la ética y sentimos empatía, comprender es mucho más fácil. La ética es comprensión mental. La empatía es manifestación álmica. Las dos forman el pilar y la base del conocimiento. Te agradeceré comentes mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.